cuando yo empecé a escribir, primero fui muy lentamente tratando de explorar qué es lo que podía hacer, y fui escribiendo poemas en forma muy ordenada en un cuaderno escolar, uno tras otro, ¿no? Y tenía como unos 25 poemas, calculo yo, y un día que volvía del colegio a mi casa, podía irme a pie, caminando, y pasé por un puente, llegué hasta el puente que estaba sobre un pequeño río, y a esa altura yo ya había leído como el 80% de los poemas, releído, y terminé de leerlo en el puente, y no me gustaron nada. Y pensé, bueno, yo no sirvo para esto, y tomé el cuaderno y lo tiré al río. Así que fue mi primer acto de autocrítica. Claro, hubo dos cosas en realidad por azar, porque cuando yo empecé a escribir, digamos, los primeros versos, fue a raíz de que una novia mía, una chica, ¿no? Yo tenía 16 años y ella 15, me pidió que le escribiera un acróstico. Y yo no sabía qué cosa era un acróstico ni cómo hacerlo, entonces le dije que lo iba a traer al día siguiente. Fui donde un amigo mío mayor, que tendría unos 25 años, que era poeta, y le pedí a él que lo escribiera. Y lo escribió. Lo presenté como mío al día siguiente. Ella no me creyó que lo había hecho yo, y me exigió que escribiera otro acróstico ahí frente a ella. Y bueno, no era lo mío, ¿no? Sin embargo, traté de hacer algo como para salvar la situación. Lo hice y se lo mostré, y ella me dijo, ah, bueno, te creo. Esa es una parte. Entonces, a partir de ese momento fue que empecé a escribir algunos de esos poemas en el cuaderno. Pero paralelamente, como dices tú, yo había estado en la biblioteca del Liceo de Rancagua, y también por azar tomé unos libros que me llamaron la atención más que nada por el aspecto externo, porque eran de cuero, ¿no? Antiguos, y eran muy bonitos, y saqué uno, lo puse en una mesa, y era una selección de poemas de la Edad Media, y ahí me topé con varios que tenían que ver con el tema de la muerte. Estaba la famosa Danza de la Muerte, desde luego, y otros poemas de Ferran Sánchez Talavera, en fin, gente así, que me llegaron muy adentro, y esa combinación de cosas fue en la que empezó a producir algo de mi poesía, creo yo, por lo menos en los orígenes. Si vamos, por ejemplo, al último libro mío, el más reciente, del año pasado, que se llama La Primera Oscuridad, ¿no? Ahí tenemos como una especie de descubrimiento de otro aspecto relacionado con este tema, pero que es de la siguiente manera. Yo recordaba mucho una frase que se usa, que es atribuida a distintas personas, filósofos, etc., pero que básicamente es, la vida es un resplandor entre dos oscuridades. Estaba claro que la segunda oscuridad es la muerte, lo que todos nosotros entendemos por muerte. Y entonces yo me empecé a preguntar, bueno, ¿y la primera oscuridad cuál es esa? Yo he dicho una cosa, no sé si esto vale para los demás poetas, o sea, no pretendo ser una especie de establecer una normativa, ¿no? Ni nada. Yo cuento simplemente lo que hago yo y lo que me pasa a mí. Y lo que me pasa es esto, mira, yo tengo esta idea, que también la tuve muy temprano, de que la cabeza mía, ¿no? Es una especie como de cuenta de ahorro, ¿no? Una cosa así, ¿no? En que absorbe experiencias de la vida, experiencias del lenguaje, de la vida diaria, pero también las lecturas. Y entonces está todo metido en esa especie de cuenta de ahorro, que está muchas veces inconsciente adentro de uno. De modo que en cualquier momento, si estoy escribiendo el poema y me sale una palabra fea, digamos, ¿no?
espontáneamente, bueno, me sale nomás y la pongo. Lo que sucede es lo siguiente, mira, voy a ver si lo puedo explicar. Yo nunca me siento frente a la famosa página en blanco, por una razón muy simple, y es que nunca me siento a menos que sepa lo que voy a escribir. Entonces todas esas historias del poeta impotente, ¿no?, frente a la página en blanco, no me puede ocurrir a mí, porque ya tengo en mi mente, antes de sentarme, la frase o el verso que se me viene en forma espontánea a la mente, ya formulado, con las palabras precisas, en el orden en que van a estar, y lo que hago es simplemente anotarlo en una hojita o en el computador. Y a esta especie de fogonazos verbales, ¿no?, yo los llamo apariciones, porque aparecen así de repente. Y es curioso porque me estaban haciendo una entrevista en una revista de Buenos Aires, y la persona que me estaba entrevistando me preguntó sobre esto mismo, y yo le dije lo de las apariciones, ¿no? Y él parece que no entendió muy bien, entonces me preguntó, me dijo, son apariciones religiosas. Yo le dije, no, son apariciones profanas. Bueno, después de ahí saqué ese nombre para un libro mío. Pero lo que yo había estado explicando era esto, que así como a algunas personas se les aparece la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, o lo que sea, igual se me aparecen estas frases a mí. Por lo tanto, yo no las puedo convocar a voluntad, como una persona no puede decir, quiero que se aparezca la Virgen María y se le aparece. No, ¿no es cierto? Está en cualquier otra cosa, está en otra actividad, está en el campo, donde sea, y dicen ellos que de repente aparece esta Virgen, ¿no? Bueno, igual, pero más modestamente, son estas apariciones verbales, de frases, de versos completos. Y a partir de ahí, como en una especie de reacción en cadena, como en la fisión nuclear, digamos, ¿no?, viene todo el resto del poema. Vienen fragmentos sueltos, ¿no? Y muchas veces, fíjate que puede pasar hasta un año, que yo tengo la aparición, pero no el poema, y la busco por ahí, la miro, y de repente empieza a producir el resto del poema. Eso es, básicamente. Pero afortunadamente, mira, yo no pienso en mi poesía teóricamente, nunca. Si hablo de ella siempre después, pero por ejemplo, no podría hablarte de qué plan tengo ahora con respecto a mi poesía, porque no tengo ningún plan, nunca. Si estoy hablando siempre es sobre la obra que ya existe, y me temo que muchas veces mis opiniones o mis teorizaciones son más de profesor, ¿no? Vale decir que lo mismo que hago con otros poetas cuando hago clases, ¿no?, puedo hacerlo con mi propia poesía, ya mirándola desde una cierta distancia, pero estando hecha ya. Fíjate que si tú tomas esa figura de los vidrios de colores, lo que pasa es que los vidrios de colores están sueltos, ¿no? Digamos, llega Cristóbal Colón y los reparte a los indios, como si fueran cosas muy valiosas, ¿no? Y ellos realmente creen que lo son porque nunca han visto eso. Y en cierto modo eso también tiene que ver con la literatura fantástica, en el sentido de que son cosas que parecen triviales, ¿no?, vidrios de colores, pero que luego entran en un sistema que podría ser semejante al de un caleidoscopio, ¿cierto?, en que tú mueves el tubo y empiezan los vidrios a tomar una serie de formas curiosas, y yo creo que tiene un poco que ver con eso. Bueno, lo de Todorov, yo utilicé bastante la teoría de él en las clases, aunque en forma crítica, ¿no?
porque hay muchas cosas que funcionan muy bien en la narrativa, otras no tanto, pero son las menos. Pero nunca estuve de acuerdo con la idea de él de que no existe una poesía fantástica. Y yo creo que ahí el error es pensar que se puede trasladar de manera mecánica los elementos teóricos que se aplican a la narrativa, trasladarlos a la poesía, porque la poesía funciona de una manera muy distinta a la narrativa. Así que yo sí creo que hay una poesía fantástica. Recordé ahora que yo hice una gira por Alemania con mi traductor al alemán. Estuvimos en 7 ciudades distintas en un poco tiempo. Y recuerdo que en una de esas ciudades, no me acuerdo en cuál, pero en una de esas, una persona que estaba en la audiencia, que me habló en inglés, porque yo no hablo alemán, ¿no? Y esta persona tampoco hablaba español, escuchaba los poemas en alemán. Me habló en inglés y estaba muy enojada conmigo, porque era una señora, y dijo que por qué yo tenía esa imagen tan pesimista de un padecimiento, de una especie de calvario del amor y qué sé yo, ¿no? Y me preguntó que si era quizás porque yo pertenecía a la cultura hispánica, y en la cultura hispánica era donde tenían esa imagen del amor. Y yo lo único que le pude responder ahí como para defenderme fue Werther de Goethe, que yo sepa no es un libro español. No se suicida ahí al final el amante y la gente se rió, ¿no? Porque claro, es un libro muy alemán, ¿no? Entonces estarnos cargando la cuenta de los hispanos, los amores desgraciados. No, yo creo que los amores son desgraciados en general. El año 1945, que fue el año del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, yo tenía 7 años. Y recuerdo que estaba sentado en el suelo en mi casa y estaban almorzando, como decimos en Chile, estaban en la sobremesa los adultos. Y yo escuché una conversación de ellos en que aludían al lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, y describían muy gráficamente, ¿no? Mis tíos, mi madre, etcétera, lo que había pasado, lo que ellos habían leído en los diarios. Y a mí me impresionó muchísimo. Y claro, no dije nada, pero también lo absorbí, lo puse en mi cuenta de ahorro. Ya he repetido demasiado, creo, esta metáfora. Y ahí quedó. Pero sucede que cuando yo me iba a dormir en las noches, a los 8, 9, 10 años, tenía pesadillas con el tema. Y luego cuando ya empecé a escribir poemas, también aparecían esos, eran las apariciones, ¿no? Sí. Aparecían esos temas en mis poemas y ahí se instalaron. Sí, mira, quizás se debe a que yo trataba de no transformarme en víctima y por lo tanto no utilizarme a mí mismo como tema en los poemas, ¿no? No porque lo decidiera de antemano, sino que porque me salía eso espontáneamente nomás. Entonces los poemas que hay sobre el golpe militar tienen que ver, por ejemplo, con los asesinados que aparecían flotando en el río, que hay un poema que tengo sobre eso, sobre las torturas, en fin, y sobre otras cosas relativas al 11 de septiembre que están en mis poemas, pero no eran la experiencia personal, porque encontraba un poco como si estuviera aprovechándome de eso para otra cosa, ¿me entiendes? Entonces como que tenía una reticencia a hablar de eso, porque bueno, había gente ahí que había sufrido muchísimo más que yo, y pensaba yo que ellos eran los que tenían que ser los protagonistas y no yo. Y después incluso cuando postulaba algo a alguna universidad o para salir de Chile, etcétera, tampoco mencionaba que yo había estado preso o que lo había pasado mal, sino que como quería que me eligieran por mis méritos nomás, académicos o literarios, pero no como víctima de algo.
Sí, bueno, hay un gran misterio que sigue hasta ahora mismo, es decir, ahora en Chile me han preguntado como 500 veces sobre lo mismo, ¿no? Que por qué creo yo que fue prohibido ese libro y la verdad es que no sé. Pero ocurrió una cosa cómica. Nicanor Parra, ¿no? Me dijo una vez me dijo en forma tan divertida, ¿no? Como él habla, me dijo, mira, a mí me parece una injusticia lo que ha pasado, porque yo he hecho lo posible porque censuren algún libro mío y no lo han censurado. Y tú que no hiciste nada, censuran el tuyo. Exijo una explicación, dijo. Pero bueno, fue así nomás. Sí, bueno, Iowa fue absolutamente crucial para mí, porque después de todo, más de 30 años, ¿no? En este lugar, no es poco. Y claro, hay varias cosas de las que tú dices. Mira, por ejemplo, yo nunca me he relacionado con el medio literario chileno, ¿no? De hecho, cuando yo vivía en Chile, no estaba en Santiago, viví en provincia todo el tiempo. Cuando volví ahora hace 4 años, me sentía como un verdadero extraño porque Santiago no era mi ciudad. Pero eso también, el hecho de estar en Arica, donde estuve los últimos 10 años antes del exilio, fue favorable para mí en ese sentido, porque ahí prácticamente no había literatura ni nada, y yo podía estar muy tranquilo, me dedicaba a pescar, a jugar fútbol, en fin, a sacar mariscos en la playa. Y cuando vine aquí a Iowa, era una situación parecida a la de Arica, porque aunque Iowa City y esta universidad particularmente son muy ricas en historia literaria, ¿no? Por todas las personas que han pasado por acá, que siguen pasando, pero igual no eran del ámbito hispánico. Y entonces yo tenía una especie de privacidad total. Si yo no quería relacionarme con escritores, no me relacionaba nomás y ya. Y no me echaban de menos, ¿no? Bueno, mira, yo había leído a una serie de poetas norteamericanos en traducción al español, cuando estaba en Chile y no hablaba ni una palabra de inglés. Y cuando llegué acá, empecé poco a poco a familiarizarme con el idioma y entonces empecé a leer a esos poetas en el idioma original. Y me quedé sorprendido porque eran como si fueran otros poetas, ¿no? Sin duda mucho mejores, porque yo aprecio el trabajo de los traductores, ¿no? Desde luego, pero evidentemente que nunca un traductor pretende reemplazar al texto original. Yo empezaba a leer una serie de poetas norteamericanos, prácticamente todos, ¿no? Los clásicos, los del siglo XX, pero yo he tenido siempre esta idea de que uno no tiene que leer solamente los poetas que se parecen a uno o que uno se parece a ellos, digamos, o con los cuales tiene una afinidad, sino también aquellos que no escriben como a uno le gustaría. Yo he podido apreciar eso. Por ejemplo, yo me siento muy distante, por ponerte un ejemplo, de Walt Whitman, porque Walt Whitman es un poeta que dentro de la poesía chilena produjo, por así decirlo, poetas como Vicente Huidobro, Pablo de Roca, Neruda, sin duda alguna, ¿no? Zurita, entre los más jóvenes. Pero esa no era la línea mía. Yo podía admirar a esos poetas como simple lector, pero no era lo que yo quería hacer. Y más bien yo me iba por otro lado, que era T.S. Eliot, Wallace Stevens, después más reciente Mark Strand, Charles Simic, ¿no? Ese tipo de poetas eran como más afines a mí. Mira, bueno, yo creo que con algunas cosas de Parra, otras de Gonzalo Rojas, de Enrique Lin, por supuesto, bastante, pero además yo era muy amigo de Enrique Lin, ¿no? Entonces, como que intercambiábamos textos, conversaciones, en fin, toda clase de cosas. Y sí, yo creo que como por ahí va la cosa. Pero mira, yo pensaba más bien en poetas como López Velarde, Sí.
el mexicano, Sí. como en Lugones ¿cómo se llama el libro? Lunario Sentimental, ¿no? Eguren, José María Eguren, un poeta peruano, que tiene elementos fantásticos, fíjate, en los poemas. También un argentino que se llama Evaristo Carriego. Eran poetas como Sí. muy poco conocidos, ¿no? Y yo me iba por ese lado, y naturalmente terminé enseñando varios cursos sobre ese tema. El año 1970, me acuerdo perfectamente del año, 1970, en Valparaíso hubo una especie como de simposium o encuentro de mi generación, de poetas de mi generación, que se llama Generación de los 60, ese es el nombre oficial que tiene. Y fuimos poetas de esa generación invitados a Valparaíso. Y entonces se leyeron una serie de trabajos sobre estos poetas. Y me acuerdo que hubo un crítico y poeta también que presentó un trabajo sobre la generación. Y cuando terminó de leer el trabajo, un poeta que estaba ahí también presente, que se llama Waldo Rojas, reclamó, le dijo, ¿sabes que le digo, he escuchado con mucho interés tu presentación sobre nuestra generación? Le digo, pero tú no mencionas a Oscar Ján para nada, como si no existiera. Y él dijo, bueno, tengo que hacer un mea culpa, lo que pasa es que no supe qué hacer con su poesía. Claro, y eso de que no supe qué hacer con su poesía le ha venido pasando a los chilenos por décadas. Lo has venido percibiendo así. Sí. Pero ha pasado algo muy extraño que lo pude notar ahora que estoy allá. Eso le ocurre a los críticos, a los profesores de literatura, pero no a los lectores. Porque he tenido muy buenos lectores, como lo he comprobado ahora, que estuve en varias ciudades de provincia, y la gente me hablaba de los poemas míos con una gran familiaridad, y también en Santiago, pero era el público, ¿te fijas? No los críticos, no los otros poetas, no los profesores de literatura, sino las personas comunes y corrientes.